este programa. Senda SRL. La higiene es salud. Ross Brokers. Seguridad y confianza. Tu buena inversión tiene un nombre. Imagen Inmobiliaria. En Irigoyen 835 Trelew. Imagen Inmobiliaria. En Casa Teixeira vas a encontrar todos los artículos de almacén al mejor precio, disponible para todos los comercios y público en general. Comprá por producto individual o paquete. Ofertas promocionales todas las semanas. Comprá más y ahorrá mucho más en Casa Teixeira. 25 de mayo 476. Lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 19:30. Sábado de 8 a 12. 20 de junio 1120. Lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábado de 8 a 12. Denadey Neumáticos. Distribuidor oficial FATE. Servicio de alineación y balanceo. Llantas originales y deportivas. Planes de pago para todos los presupuestos. Tarjetas de crédito, 12 y 18 cuotas. Encontranos en Hipólito Yrigoyen 1465 Trelew y en Puerto Madryn, Avenida Gales 315. Denadey Neumáticos. Experiencia, responsabilidad y la mejor atención. Nos estamos preparando. Volvemos a entrenar. Gimnasio Saludable C. Aparato y musculación. Spinning, pilates, funcional, K, entrenamiento al aire libre, asesoría y planes de entrenamiento personalizados, consultas nutricionales, kinesiología, masajes, planes para toda la familia. Además, promociones por pago adelantado. Viví la experiencia de entrenamiento en el SEC. ¿Vos estás listo? Nosotros también. Gimnasio Saludable SEC. Bajo protocolo COVID-19. Trelew, Rawson y Puerto Madryn. El gremio más grande de la actividad privada. Mirá qué buena noticia. Los miércoles en estación de servicio Puma Trelew, 5% de descuento en naftas. Los jueves en Action Evangelina Trelew y Action Bruno en Puerto Madryn, 5% de descuento en naftas en Trelew, estaciones de servicio Puma y Action Evangelina. En Puerto Madryn, Action Bruno te traen muy buenas noticias. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Un gustazo estar con ustedes nuevamente en 12x2 en esta noche de jueves, donde la temperatura asciende a 12 grados en el valle inferior del río Chubut. Pasaron 15 minutos de las 9 de la noche, bueno, con muchas novedades, ¿no? Estamos en directo desde el canal con toda la gente técnica, directores, camarógrafos, la verdad, muy agradecidos por todo el trabajo, espero que la estén pasando bien en casa. Vamos a tener hoy, y ya está con nosotros en realidad, la presencia de Ricardo Iriani, el ingeniero agrónomo Ricardo Iriani, que actualmente está presidiendo una entidad señera en la Sociedad Rural Valle del Chubut. Bueno, vamos a hablar de varios temas con Ricardo, que siempre es un gusto tenerlo, porque vamos a abordar el tema de que, no sé, nos va a explicar seguramente lo que ocurre con los precios de las carnes, algo que nos preocupa a nivel nacional, a nivel internacional, como no, y también el consumo diario de cada uno de nosotros, precio de la carne. Él nos va a explicar, le voy a pedir en realidad que nos explique un poco la ruta del precio de la carne, cómo está compuesto el precio de este vital elemento para todos los argentinos, por lo menos así lo fue históricamente, no sé hoy. Lo cierto es que está Ricardo Iriani, que va a estar con nosotros para contarnos también lo que ocurre con la producción en el valle, lo que ocurre también con la actividad que él representa, de lo cual está trabajando con una comisión directiva, obviamente, y por otro lado también algo de historia.
siempre es lindo hablar con Ricardo Iriani sobre la historia donde por lo menos yo conozco, se ha especializado en lo que es la historia de la producción en el Valle desde la llegada en 1865 de la colonización galesa a nuestra Patagonia. Así que bueno, es interesante y ya lo recibimos en directo, ¿no? Con todos los protocolos. Bueno, estamos con el canal, estamos con el distanciamiento, con los barbijos también, cuando así lo disponemos. Así que en este momento estamos trabajando para poner todo en todo aspecto. Así que, bienvenido Ricardo, ¿cómo te va? Gustazo, ¿eh? ¿Qué tal, Suki? Muy bien, me siento muy cómodo acá. Recién hablábamos cuando era la última vez que te vine a visitar. Mucho movimiento de gente, esto es en vivo, por supuesto, como vos puntualizabas en la introducción. Y ahora quedamos solos. Ahora estamos en este momento prácticamente solos, así que bueno, bienvenido y gracias por venir, porque la verdad que tenías una reunión, ahora me comentabas. Sí, tuvimos hoy una reunión en la Sociedad Rural. Te agradezco a vos la invitación de venir acá a participar de tu programa. Nosotros en la Sociedad Rural el mes que viene tenemos una renovación de autoridades, la asamblea anual, así que estamos en esos trámites previos, pero bueno, se va llevando con normalidad el tema. Bueno, ¿cuánto tiempo? Esto de las comisiones directivas normalmente, digamos, no sé en el caso de ustedes, pero normalmente dicen, che, está un año, después vemos cuando venga el próximo año, renovamos la comisión y después van quedando los presidentes y normalmente hay un compromiso y van tomando un vuelo, ¿no? Las acciones, las gestiones también. Así que bueno, en el caso tuyo, ¿cuánto hace ya que estás en la sociedad rural? Yo ahora cumplo el mes que viene 2 años. 2 años, claro. Y la renovación de autoridades por el estatuto son 2 años. Pero vos sabés que charlando con otros presidentes de rurales, colegas de la provincia, sí. No está de más puntualizar quizá que la provincia de Chubut tiene 7 rurales hoy activas, ¿no es cierto? En el oeste, en el sur, Comodoro, Esquel, Sarmiento, Gobernador Costa, Camarones, la nuestra. Habitualmente podemos hacer un paralelo con lo que son los consejos deliberantes, las intendencias, la gobernación, la presidencia de la nación. Por estatuto nosotros renovamos cada 2 años. En este caso nos reunimos hace poco con la comisión directiva, hay un consenso de que yo siga como presidente y con el mismo equipo, porque creo que por algo los constituyentes, los que hicieron las cartas orgánicas, 4 años es un periodo razonable para que alguien que tenga un proyecto o que le quiera dar su estilo a cualquier actividad, un club de fútbol, tenga tiempo para hacerlo. Claro. 2 es muy poco y 6 es mucho. Y quizás 6 o 8 es mucho, que quizá podríamos decir en muchos casos lo que vos decías, bueno, seguí un poco más, te fue bien. Hay casos extremos de presidentes, podemos también hacer paralelo con clubes de fútbol, además que se han quedado 6, 8, 10 años. Ahí incide la personalidad de la persona o del grupo, cuando le está yendo muy bien, cuando tiene un proyecto. Y es vocacional también, ¿no? Y la vocación, sí, por supuesto. ¿no? Vos sabés que lo que decís es importante de la vocación porque en muchos casos cuando vienen productores, sean socios o no de nuestra sociedad rural, a consultar, a pedir, a reclamar cosas, dicen, bueno, pero ustedes piensan que tenemos un sueldo oficial, nos equiparan con el SENASA, con el INTA, con Corfo. Tenemos que recordar eso, ¿no es cierto? La sociedad rural, más allá que es una institución con peso en nuestra zona, en la provincia, que fue fundada en 1936, vale decir que ahora, el mes que viene, estamos cumpliendo 85 años, y con todo lo que eso significa, son personas y todos los miembros de la comisión directiva son personas que le quitan tiempo, y esto no es un reclamo ni mucho menos, porque es tu actividad. Es la actividad. Pensemos en los que son miembros de una cooperadora de una escuela, la cooperadora del hospital. Zonal del hospital. ¿No es cierto? Es personas que le quitan tiempo a su tiempo, parte de su tiempo personal. Tiene una inquietud por el otro. Esa inquietud está. Está. Ricardo Iriani, ¿por qué la carne vale lo que vale? Y hoy me mostraste un cuadrito, hiciste un trabajo, que sos un hombre que investiga y que le gusta estar bien informado. Y me mostraste, ¿no? En la antesala, digo, che, ¿por qué cuesta lo que cuesta el precio de la carne? Bueno, sí. La respuesta que te voy a dar... ¿Por dónde querés empezar? Perdóname. ¿Por cómo se produce carne en la Patagonia hablo, ¿no? Porque después tenés que hablar y explicarle a la gente que es interesante este tema. Me parece que acá vamos a develar esto también, lo que es la barrera de carne en la Patagonia, que eso no sé cómo en la historia de nuestras provincias ha tenido un peso también por el tema de siempre dijimos, bueno, en el norte es más barata la carne, cuando pasa la barrera es más cara, bueno, todo esto que ya sabemos, todos, por lo menos los que somos nacidos y criados por acá, sabemos que siempre fue así. Antes comíamos carne y seguramente los televidentes se van a acordar
Yo nací en Sarmiento y me acuerdo que comer un asado al horno en Sarmiento era bárbaro, qué sé yo, pero era carne dura. Normalmente te hablo de hace un montón de años atrás. Después, bueno, se fue mejorando y resulta que ahora podés comer muy buenos asados. Lo que pasa, bueno, el tema del precio, el tema del norte, a ver, explícame, ¿por dónde andamos? Sí, podemos empezar de la siguiente manera, de las dos puntas. Yo sé que con la respuesta que te voy a dar no voy a dejar conforme ni al consumidor que va a la carnicería a comprar, ni al productor, que es el que produce y tiene que vender su producto. ¿Por qué? Porque los dos extremos, tanto el productor, y esto es un dato de los últimos días, se queja que el precio que recibe es bajo para todos los insumos que tiene que pagar. De hecho, un dato de estos últimos días es que hay mucho menos animales en el Gordo del Valle del Chubut, animales vacunos, y veíamos que eso se está reemplazando un poco por la oveja también en el valle, por una cuestión de costos. Vale decir que por un lado el productor se queja que el valor que le llega es poco, y por otro lado, con criterio, con razón, es real, el consumidor, el que va a la carnicería, se queja que es caro. Y quizás también lo que te pido es que vos hagas un poco de abogado del diablo, porque si yo, quizás en la respuesta, uno siempre piensa que las personas entienden lo que uno dice y uno habla desde el punto de vista que conoce un montón o da por sobreentendido un montón de cosas que la persona que no tiene actividad productiva no lo sabe, bueno, ni hacemos lo tiene la por aclaración, claro, hacemos la aclaración que vos sos productor de carne también, o sea, tu actividad, ¿no es cierto? Exacto, yo tengo una chacra entre Gaiman y Dolabón en la cual nos dedicamos hace muchos años a producir carne vacuna. Vale decir que el tema de los costos lo conocemos bien y podemos decir eso. Hoy, en el 2021, los costos de producción son sensiblemente superiores a algunos años anteriores. Es muy variable, como es variable lo que es el precio de la carne o el valor de la carne comparado con los ingresos. Y ese es un punto por el cual podemos arrancar. Vos comentabas recién lo que hablábamos fuera de cámara, y con estos últimos días que ha habido mucho comentario durante el día de personas relacionadas con el sector y que no están relacionadas con el sector, sino simplemente con consumidores del precio de la carne, la medida tomada en los últimos días, una medida extrema que creo que es que se está revisando, que podemos después hablar de eso si hay tiempo, de lo que es prohibir la exportación de carne por 30 días. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de esta medida? El fundamento de esta medida es la creencia no basada en datos objetivos, sino basada en una, digamos, creencia o una valoración rápida, que esa valoración rápida da sí esa conclusión de decir, si dejamos de exportar carne, esa carne se va a volcar al mercado interno y va a bajar el precio. Ahí está. Ese es un razonamiento de regla de tres simple, ¿no es cierto? Vamos a ponerlos con números. En la Argentina se faenan alrededor de 10, 11 millones de cabezas de ganado bovino, 10, vamos a redondear, por año se faenan 10 millones de vacas, de las cuales en los últimos años 2 millones van a la exportación y 8 millones al mercado interno. ¿Eso alcanza para abastecer? Medianamente sí, es histórico, ¿no es cierto? Algunos años se han faenado 12, otros años se han faenado 8, cuando la carne sube y los productores dicen, bueno, vamos a retener los vientres porque el precio es una perspectiva de buen precio, se guardan las hembras y eso se ve muchas veces con lo que se llama el índice de faena, que da una perspectiva de la valoración del productor a mediano plazo. ¿Qué significa esto? Para ponerlo con otras palabras, de todos los animales que se faenaron, cuántas hembras fueron a faena indica lo que el productor quiere para los próximos años. Claro. Y para ponerlo con un ejemplo, ¿no es cierto? En el 2008, cuando estaba Guillermo Moreno, que se prohibieron las exportaciones, en la Argentina había 60 millones de vacas. Hoy hay 54, todavía no llegamos a ese valor, que se está recuperando. Pero a los 2 años de la prohibición de la exportación de carne, de 61 millones de vacas, se pasaron a 46 millones. ¿Y eso por qué fue? Porque mucha gente dijo, no, bajó el precio de la carne, no me conviene producir, porque el efecto inmediato es que baje el precio de la carne. Claro, y se va a la soja o se va... Y se fueron a la soja, se fueron al maíz, al trigo, y fueron muchas hembras a faena. Claro. La consecuencia es que después subió el precio de la carne y todavía hoy no se pudo recuperar ese precio histórico menor y estamos con precios altos. Bueno, vamos a la actualidad nuestra. En la actualidad de la gente que está viendo en el Valle, que te está viendo en Gaiman, en Dolabón, que de paso le podemos mandar un saludo, en Puerto Madryn, en Playa Unión, en Rawson. Bueno, el precio nuestro de la carne del día a día, la producción local, ¿cómo es el manejo? ¿Por qué? Como yo hacía un poco la introducción también, no sé si estoy bien o estoy equivocado, esto de los precios, ¿no? Históricamente esto fue así, creo que vas a
estar de acuerdo conmigo. En eso, por lo menos en el mito popular, siempre fue mucho más barato comer carne del norte, y la calidad, también decíamos que esa era una carne extraordinaria. Resulta que hoy nuestra carne, la del Valle, o de Sarmiento, o de la Cordillera, o de Gobernador Costa, son espectaculares. Nos comemos unos asados increíbles. Pero bueno, ¿cómo es el tema del costo de eso, ¿no? Del precio de la carne? De lo que es la producción acá. Sí, para concluir con lo que decíamos recién del cuadrito y ponerlo en contexto, así no me olvido de ese dato, de los últimos 5 años, si tomamos 3 valores, ¿no es cierto? El valor de la carne, el valor del dólar, que está atado a la exportación de la carne, y el valor del salario, el valor del dólar se multiplicó por 8, el valor de la carne por 6 y el valor del salario por 4,5. Vale decir que hoy, cuando las personas que van a la carnicería a comprar carne dicen la carne está cara, por supuesto que está más cara para su capacidad de compra. Claro. Pero para el productor está más caro los insumos porque van en valor dólar. O sea que la realidad es esa. Para el que produce, los insumos están más caros porque el dólar subió más que la carne. Y para el que compra la carne está más cara porque la carne subió más que su salario. Claro. Entonces el problema final acá, ¿quién es? El gobierno. El gobierno que roban con la inflación. Porque, Fernando, a ver si nos golpeamos un poco la cabeza. Estoy diciendo que en los últimos 5 años, no en los últimos 80, subió por 8. Eso significa 800% de inflación. La carne subió por 6, 600% de inflación. Y el salario viene atrás, por eso no está nunca equivocado cuando dicen los precios van por el asesor y el salario por la escalera. El salario viene de atrás, que es la variable de ajuste que tienen los gobiernos para diluir el déficit fiscal. Sí, con ese es otro tema. Índices de pobreza impresionantes de los últimos años. Exactamente. Y por otro lado... Porque el índice de pobreza, ¿cómo se mide? Se agarra una canasta familiar, para aquel que no sabe, entre los cuales está la carne, se mide el poder de compra y dicen, bueno, tanto es la capacidad de compra de los 13.000 pesos, de los 26.000 pesos, que es el salario mínimo, entonces ese es el índice de pobreza. Si todos los precios suben y el salario viene abajo, por supuesto que aumenta el índice de pobreza. Y por supuesto que para el que va a comprar la carne es más cara. Es más cara para sus ingresos. Claro. Entonces, y acá no debemos, me parece a mí también interesante, que a la gente hacerle esta aclaración, que lo que preocupa, al margen de que uno pueda comer o no un asado un domingo, que está bien, es un derecho y un tema cultural en Argentina, está el tema de las proteínas. Porque acá está el tema de la alimentación, que es donde creo yo hay que erradicar el problema futuro también, porque los niños tienen que comer proteínas, y sabemos todo esto, lo pueden decir los médicos mucho mejor que yo, pero lo que uno ha estudiado y ha hablado con la gente especialista, ahí viene otro de los problemas más graves aún, que es no estar bien alimentados, ¿no? Y la carne cumple una función fundamental y vos lo debes saber mejor que yo. Eso es tan importante lo que decís, que viendo las estadísticas también más a largo plazo, no de los últimos 5 años. La Argentina es un país muy carnicero. En el año 80 consumíamos, 1980, el promedio de consumo por habitante era 90 kilos. Fue descendiendo. Hace 10 años era 60 kilos y hoy, asombrosamente, buscando los datos de estos días, da una proyección para el año 2021 de 45 kilos. Bajó a la mitad el consumo de carne, pero bajó a la mitad el consumo de proteína, no, porque la carne vacuna se está reemplazando con carne de cerdo, que de 4 kilos subió a 12, de carne de pollo, que subió muchísimo, que de 5 kilos ha subido a 40, entonces estamos en 80, 90, 100 kilos de proteína de la carne por año. Pescado comemos muy poco, 1,5 kilos, la carne ovina se come muy poco a nivel país, más allá que acá en Chubut son 10, 11 kilos por habitante, a nivel país es 1,5 kilos. Se está reemplazando la proteína que se puede reemplazar con las proteínas de las legumbres, las leguminosas, pero lo más completo, como decimos, para la formación de las personas es la carne vacuna. Y al respecto, lo que podemos decir de estos días también, vos fíjate que ayer fue el cumpleaños de Mujica, expresidente chileno, 86 años, el presidente uruguayo, Pepe Mujica, lo llamó Alberto Fernández para saludarlo y dice, yo soy un admirador y admiro lo que usted hizo con el tema de la carne cuando fue presidente. ¿Qué hizo Mujica? ¿Qué es lo que se debería replicar acá? Mujica sentó a todos los exportadores y le dijo, muchachos, ustedes yo no les voy a prohibir la exportación, exporten, pero tiene que haber cortes a precios adecuados para los uruguayos. Bueno, de hecho ha salido, estos días salieron, ¿no? Los 10-11 cortes. 10, 11 Ahí cortes, también hay que tener en cuenta que... Claro. Recordamos a la gente, hay un programa del gobierno como Precios Cuidados, pero en este caso Precios Cuidados de carne, que se van a empezar a implementar en estos días, tendrían que ya estar implementados en grandes superficies, en supermercados, con un precio máximo, ¿no? Y uno ve por allí los precios, que eso también te iba a preguntar, otra de las preguntas, porque no sé si coinciden con los precios de todo el país o es obligatorio por allí
para los supermercados de grandes superficies tener los cortes en forma uniforme? Realmente lo desconozco eso, Sí, ¿no? son 11 cortes que son la firma, estos son acuerdos que se firman, Sí. ¿no es cierto?, de la Secretaría de Comercio, creo, más allá que tendría que participar también el Ministerio de Agricultura, con las grandes cadenas de supermercados que tienen que poner a disposición 10, 11 cortes, que en muchos casos esos tienen algunas trampas porque por ahí uno escucha el tema de la carne picada que compra un kilo a 390 pesos y es todo grasa. Entonces están las trampas también y están los empresarios que tenemos, porque no toda la gente piensa igual, y están los empresarios que quieren hacer esos negocios, que el principal problema de la exportación fue aquellas 2 o 3 grandes empresas exportadoras que mandan, porque hoy China es la que demanda esos cortes que la Argentina no compran. Entonces, atando esto de lo que decíamos de Mujica, con el presidente, con lo que debería hacer el país, es decir, bueno, todos esos animales que son vaca, que el argentino no quiere comer, porque vos lo dijiste hace un ratito, nos gusta comer buena calidad de carne, buena calidad de asado, y muchas veces nos reservamos para el domingo para hacer eso, esa carne que se exporta permite que haya una disponibilidad de cortes adecuados para la Argentina. Vos fíjate que hay un estudio hecho por CREA, que son los consorcios regionales de experimentación agrícola, de los últimos 20 años, los precios minoristas a la carnicería de los cortes comunes de carne siempre fueron más bajos a valores reales, a los valores constantes de la carne, cuanto más fue la exportación. ¿Eso qué indica? Es claro, porque los cortes que se exportan, el exportador, si exporta faena 1000 animales por semana, por ejemplo, que son los grandes frigoríficos, el resto que no se exporta lo tiene que lanzar al mercado interno. Y de hecho así se hace, y esos cortes deben llegar, por eso no está mal los acuerdos de precios, que deben ser monitoreados, y debe permitirse también, como dijo el gobernador de Santa Fe estos días, el gobernador de Córdoba también, incluso el gobernador de Entre Ríos, acá no es que es justicialista o radical o del partido político, el sentido común dice que hay que aumentar las exportaciones. ¿Por qué? Si lo ponemos con el ejemplo de las vacunas, el negocio de la carne, también para ponerlo con un número, es un negocio de más de 3.000 millones de dólares a nivel anual, lo que es la exportación. Así que imaginemos, atrás de eso, la cantidad de gente que trabaja, las divisas que entran al país y lo que se puede hacer con esa plata. Toda la producción, todo lo que significa la infraestructura, indudablemente. Los costos de producción, volviendo al punto que vos decías, la producción en el valle, los costos de producción acá son mayores que en el norte. ¿Por qué? Cualquiera que tenga una empresa, cualquiera que pague un sueldo, sabe que los costos de producción, en cuanto a lo que es el gas, la energía, los sueldos, las cargas sociales, hay un valor diferencial que incrementan los costos de producción. Vale decir que producir acá, los fletes, una persona que le tiene que dar maíz, alimento balanceado, cebada a los animales para engordar, sabe que tiene que pagar fletes que vienen de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, de las zonas donde se produce el grano para el engorde. Y eso está atado al precio del gasoil. Hoy, el año pasado estábamos pagando el flete por kilómetro 70, 80 pesos, hoy está en 120, 130, atado al precio del gasoil. Bueno, eso aumenta los costos nuestros. Hay mucha gente mirándonos en este momento interesada en este tema. Me parece una pregunta básica, es básica, pero básica. La función que cumple la barrera fitosanitaria, en este caso. Eso es un costo... Bueno, porque justamente estamos protegidos de lo que nos vas a comentar ahora. En materia sanitaria estamos protegidos de aftosa, ¿no? ¿Es así? Así que me gustaría que hagamos, porque esto hace que nosotros tampoco podamos ingresar carne del norte. Con hueso. Exactamente. ¿No? Y eso es una queja permanente del consumidor, que es totalmente válida, porque el consumidor que va a comprar dice, a mí qué me importa que la Patagonia produzca carne libre de aftosa sin vacunación, si eso solo beneficia a los que producen carne. Y beneficia solo a los que producen carne que se exporta. ¿Y cuál es la carne que se exporta de la Patagonia? Solamente se exporta carne vacuna, no se exporta, porque no tenemos cantidad. Claro. Pensemos que en la Argentina hay 55 millones de vacas y en la provincia de Chubut tenemos 150.000. Vale decir que es otro problema que tenemos en Chubut, que toda la producción de carne no abastece la demanda grande que hay. Entonces, ¿para qué tenemos esa barrera? Esa barrera es un acuerdo que hay históricamente desde los gobiernos de la Argentina, independientemente del color político, con la Comunidad Europea. A nivel internacional se acepta que la Patagonia es libre de aftosa sin vacunación. ¿Qué significa eso? La aftosa es una enfermedad de los vacunos, de los ungulados, las ovejas, las vacas, los cerdos, que pueden tener problemas a la hora de transmitirla, como pasó con la peste porcina en China, que hizo aumentar la faena de los cerdos, o en Sudáfrica también. Entonces, nosotros voluntariamente, cuando digo nosotros es la Argentina, se somete a esto de tener una zona libre de aftosa sin vacunación para poder avanzar en el futuro hacia el norte
de la Argentina, que de hecho ha pasado. Eso impide entonces, la entrada de... Como el virus de la aftosa se aloja en los huesos planos, el hueso plano es la costilla, lamentablemente no se puede traer carne con hueso del norte. Sí se trae carne deshuesada, que es de muy buena calidad. Por eso, acá en Terlegua hay frigoríficos que la traen. Por eso, perdóname, antes comíamos esto que yo decía al comienzo, ¿no? Esas reses viejas, en la realidad, o sea, que era carne dura, yo me acuerdo que... Sí, o de animales más grandes. De animales más grandes, bueno. Claro. Ahí lo que podemos decir, Fernando, es lo siguiente. Ahí cambió, porque cuando empezaron a engordar en los valles que hablamos hoy, se empezó a ver otro tipo de carne, que tiene otro precio, pero otro tipo de carne mucho más sabrosa. Sí, mucho ahí más rica. podemos decir dos cosas. Al suspenderse el pasaje de carne con hueso, y por supuesto que no pueden pasar animales vivos, ¿no es cierto? Eso hay que aclararlo también. De la barrera sanitaria que cuando uno va en auto pasa ahí en las afueras de Bahía Blanca y también en el Río Negro, ahora se ha corrido el Río Colorado porque de a poco va avanzando, pero no se pueden traer animales en pie, lo que reduce muchísimo la oferta. De hecho se ha subido un poco porque ahora pueden entrar animales de una zona que es buffer, que sería lo que es Pomona, el sur de la provincia de Buenos Aires, el partido de Patagones, La Pampa, se pueden traer de algunos lugares, se pueden traer, pero no de toda la provincia de Buenos Aires ni del norte. Entonces, antes, por supuesto, se comían, lo que se come en el norte, animales de 550 kilos, y lo que se consume acá son animales terminados con mucho menos kilos. Bueno, ahí dijiste, me parece a mí, una de las claves que dijiste, que en el norte se comen animales de mayor quilaje final, y acá estamos comiendo otro tipo de animal mucho más joven, ¿no? Son animales que tienen 12, 14, 16 meses cuando se faenan, lo que uno ve en el valle, las hembras 350, 360 kilos, los machos no pasan los 400 kilos, y eso es, para ponerlo con un ejemplo extremo, es como decir, bueno, ¿qué se prefiere, comer un cordero o un capón viejo? ¿Qué es más tierno si yo te pongo en la mesa? ¿Qué es más tierno si yo pongo un lechón o un porqui grande? Bueno, ahora vamos a seguir hablando porque tenemos que hacer una pequeña pausa. 12 grados la actual temperatura, pasaron 36 minutos de las 9 de la noche, querido Ricardo Iriani, en un día especial, ¿no? Donde vamos a tener también algunas novedades respecto a lo que las restricciones que ya se decretan, ¿no? Que escuchábamos al presidente de la Nación hace poquitos minutos. Así que bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, señor director. Seguimos con Ricardo Iriani en vivo desde aquí de Canal 12, esta excelente charla donde nos está explicando la pregunta que ustedes por allí en casa se hacen diariamente, el precio de la carne, bueno, entre otros. Ahora vamos a abordar seguramente algún otro tema, pero el tema de la carne es fundamental porque es a la mesa de los argentinos y por allí se nos torna imposible consumir carne como lo hacíamos antiguamente. Así que bueno, es un dato interesante que nos aporta Ricardo Iriani. Ya volvemos, gracias. En este programa, Senda SRL, la higiene es salud. Ross Brokers, seguridad y confianza. Tu buena inversión tiene un nombre. Imagen Inmobiliaria, en Irigoyen 835 Trelew. Imagen Inmobiliaria. En Casa Teixeira vas a encontrar todos los artículos de almacén al mejor precio, disponible para todos los comercios y público en general. Comprá por producto individual o paquete. Ofertas promocionales todas las semanas. Comprá más y ahorrá mucho más en Casa Teixeira. 25 de mayo 476. Lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 19:30. Sábado de 8 a 12. 20 de junio 1120, lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábado de 8 a 12. Denadey Neumáticos, distribuidor oficial FATE, servicio de alineación y balanceo, llantas originales y deportivas, planes de pago para todos los presupuestos, tarjetas de crédito, 12 y 18 cuotas. Encontranos en Hipólito Yrigoyen 1465 Trelew y en Puerto Madryn, Avenida Gales 315. Denadey Neumáticos. Experiencia, responsabilidad y la mejor atención. Nos estamos preparando. Volvemos a entrenar. Gimnasio Saludable C.
aparato y musculación, spinning, pilates, funcional, K, entrenamiento al aire libre, asesoría y planes de entrenamiento personalizados, consultas nutricionales, kinesiología, masajes, planes para toda la familia. Además, promociones por pago adelantado. Viví la experiencia de entrenamiento en el SEC. ¿Vos estás listo? Nosotros también. Gimnasio Saludable SEC. Bajo protocolo COVID-19. Trelew, Rawson y Puerto Madryn. El gremio más grande de la actividad privada. Mirá qué buena noticia. Los miércoles, en estación de servicio Puma Trelew, 5% de descuento en naftas. Los jueves, en Action Evangelina Trelew y Action Bruno en Puerto Madryn, 5% de descuento en naftas en Trelew, estaciones de servicio Puma y Action Evangelina. En Puerto Madryn, Action Bruno te traen muy buenas noticias. Bueno, continuamos cuando pasaron 43 minutos de las 9 de la noche con el ingeniero Ricardo Iriani. Estábamos hablando sobre carnes y hablando sobre cómo es la composición por allí del costo de la carne en nuestra zona, en nuestro país también, como no, porque abordaba el hecho de las barreras, con 12 grados la actual temperatura en vivo. Aquí es directamente desde Canal 12, lo cual nos pone muy contentos poder transmitir directamente desde nuestros estudios, en el marco, como decíamos, de los distanciamientos. Bueno, estamos con Ricardo hablando justamente de el tema productivo. Y para cerrar el tema de la carne, porque después me gustaría hablar sobre alguna producción también. Este es el mes del citron, ¿no? Es así, que está instituido por la Municipalidad de Gaiman como un producto también, bueno, que nos vas a contar vos, que comenzó hace muchos años la producción del mismo. En nuestra zona, no sé si es característico únicamente de esta zona o de otros lugares del país o cómo vino, pero está buena estas charlas que están dando y lo vi por allí por las redes sociales que estuviste encargado de dar una charla sobre citron. Pero bueno, para concluir lo de la carne, entonces la barrera cumple la función, la barrera fitosanitaria, de que no puede entrar carne ni en pie ni faenada, obviamente por el tema del hueso. Que puede ser transmisor del virus de la fiebre aftosa. Bueno, y eso es algo reconocido a nivel internacional. Y eso nos da un plus a nosotros como productores, ¿no? Le da el plus a los productores ovinos que hacen más que nada carne. La raza merino, que es la que más está en la provincia de Chubut, es lanera. No significa que no produzca corderos y de muy buena calidad, pero las razas carniceras se ubican en Santa Cruz al sur y de hecho frigoríficos de Santa Cruz exportan. Se puede exportar ovejas en pie, de hecho la Argentina, la Patagonia, Santa Cruz, algunos casos, algunas estancias de Chubut han exportado animales en pie a Arabia. Vale decir que ese reconocimiento está y lo ideal sería que toda la Argentina sea así. Para algunos que estamos entrados más en años nos acordamos muy bien de que en el gobierno de Menem, allá por el 1990 y algo, se hizo eso, pero no se hizo con toda la precaución regional porque después entró aftosa de Paraguay. Entonces muchas veces algunos límites son difusos y tuvimos que volver mucho para atrás porque hubo un problema que perdimos ese estatus internacional de libre de aftosa y ahí no se pudo exportar, pero por razones sanitarias. Claro. Entonces lo que hay que cuidar hoy es el estatus sanitario de la Patagonia de libre de aftosa sin vacunación. Y en el norte puedo decir, bueno, pero exportamos carne, de hecho a China, a Japón, se exporta carne sin hueso también, ¿no es cierto?, del norte. Y de acá viene carne sin hueso también del norte hacia nosotros, ¿no? Exactamente, de hecho hay muchos frigoríficos que venden acá en Trelew a muy buenos precios. Está muy bien que así sea, de hecho la carne sin hueso compite en precio y en sabor muchas veces, ¿no es cierto? Un frigorífico que está ahí en el límite
de la provincia de Río Negro con la provincia de Buenos Aires, trae carne acá, que es también de muy buena calidad, pero nosotros estamos acostumbrados, porque los animales que se faenan acá son muy jóvenes y es de muy buena calidad. Y de hecho, fíjate que el dato que el argentino hoy consume en promedio, la mitad que hace 30 años, nos da también la información estadística, pero ahí también tiene que ver el cambio en las costumbres, ¿no es cierto? Hablábamos al principio de la importancia de la proteína, pero también el exceso de proteína hace mal, entonces está bien el hecho que creo que la componente de que comemos menos carne vacuna es también porque el argentino está diversificando la dieta, que quizás es otro tema, ¿no es cierto? Sí, pero por el tema de colesterol, por el tema de cuidado. Y por otro lado que no se puede comprar. Hay gente que directamente no la puede comprar, esta es la realidad. Y es la realidad. Cuando nos visitan los extranjeros, europeos, norteamericanos, británicos, galeses, se asombran de la importancia que tiene la carne, no solo, ellos dicen, no solo en la dieta cotidiana, sino en lo que uno habla, porque se habla mucho en la semana. Vos fíjate que es por ahí un comentario cultural, menor, ¿no? Pero se habla en la semana de ese asado de los viernes, del asado del domingo, o sea que está mucho en la conversación y eso le llama la atención. ¿Y de qué carnicería es? ¿Dónde lo comprás? Dime qué sé yo, y el chorizo de dónde. Eso es algo cultural, por eso está bien la queja del ciudadano común, pero yo como productor y como representante del productor digo también que nos quejamos porque hoy la rentabilidad del negocio de la carne. Y acá lo que podemos decir, Fernando, que yo también lo digo a título didáctico. Lo asociaba con el tema del comercio, con las industrias. Hay mucha gente que dice, bueno, o lo que cuesta por ahí realizar alguna actividad, vos hablas con los que tenemos que pagar un servicio, un restaurante o lo que fuere, y nos cuesta muchísimo, cada día más. Pero hablas con el propietario del establecimiento y le va mal, porque tiene que pagar toda la cantidad de impuestos, las cargas sociales, los empleados, por supuesto, los servicios, o sea que esta ecuación rara en Argentina, ¿no? Ustedes que son productores de carne dicen, che, no me alcanza. Yo que soy consumidor de carne digo, no me alcanza. O sea, ¿y quién gana? ¿Quién gana que no le alcanza? El frigorífico. El tarifa de abastecedor, el carnicero dice no le alcanza. Yo para resumir te puedo decir esto, que es el componente de producción, que lo tenemos claro lo que producimos porque lo trabajamos todos los días. Claro. Hoy el productor en el Valle recibe 200 pesos o un poco menos, 190 pesos, cuando hablo del kilo del animal vivo. Es decir, ponemos ahí un animal de 300 kilos, me pagan 200 pesos por kilo vivo. ¿Qué pasa? Cuando lo faenan ese animal, pesa la mitad. Claro. Es lo que se llama la media res, lo que vemos cuando en la carnicería bajan la media res, ese animal porque pesa la mitad, porque la cabeza, el cuero, las patas, la panza, todo lo que tiene adentro. Entonces, el valor que le pagan al productor son más o menos, cuando rinde 50%, es un 380, 360 pesos, si querés rondeamos en 400 pesos al gancho. Eso después tiene el frío, el transporte, el frigorífico, el carnicero y el componente impositivo que es más del 30% en el precio final. Por eso le llega a la carnicería a más de 500 pesos y se transforma después en el precio al que compra. Claro. Obviamente el lomo o el costillar es lo más caro, con más de 1.000 pesos en todos los casos, en muchos casos, y los cortes baratos. ¿Qué pasa? Yo lo puedo resumir así, que también es un trabajo de los últimos 10 años. Del precio que recibe el productor vivo, el 2,5, si lo multiplicamos por 2,5, le llega al carnicero. Y el lomo y el costillar por 5. Así que no estamos lejos de los valores promedio históricos. 200 pesos por 5 da 1.000, que es 1.000 pesos hoy es el valor de alguien si quiere comprar un lomo, un costillar, está en esos valores o más, un poco más o menos. Yo siempre estoy hablando de promedios. Vale decir que los costos de producción, desde que sale de la tranquera de la chacra hasta que llega al consumidor, ¿se pueden achicar? Sí, se pueden achicar. Porque lo que estamos hablando es que en el medio hay un montón de componentes impositivos que no se bajaron nunca. Sí, pasa lo mismo. El IVA, ingresos brutos, las cargas sociales. Pasa lo mismo con la producción en los valles de la manzana, que agarrás el precio de determinados productos, ¿cuánto hablas con el productor, bueno, y lo que nos cuesta después en la verdulería, es una diferencia impresionante, pero hablas con el productor, le va mal, hablas con el de la verdulería, le va mal, hablas con el que transporta, le va mal, o sea, bueno, esto seremos así los argentinos, el esquema ¿no?, de precios que, bueno, en algún momento esperemos se acomode. No quiero que pase más el tiempo sin preguntarte por el tema, porque vos representás a una porción importante de los asociados de la sociedad rural aquí del Valle del Chubut, que incluye también chacras. Bueno,
A lo que voy, ¿cómo está la situación del campo, Ricardo? Vamos a hacer, bueno, no podemos no preguntarte por esto, y el stock de lana, cómo estamos trabajando, cómo están los costos también, cómo está el productor, porque no podemos dejar pasar esta pregunta. Tratando de ser breve, el precio de la lana que se maneja en dólares, que no es caprichoso porque más del 90% de la producción de lana de la Argentina se exporta. Entonces es razonable que cuando se habla del precio de la lana, no como la carne, el precio de la carne no se habla en dólares, más allá que se exporta un 20%. Pero como de la lana se exporta más, o podemos hablar del 90%, se habla en dólares. Cuando los productores cotidianamente dicen, che, ¿cuánto vale la lana? 4 o 5 dólares, obviamente es el dólar oficial del Banco Nación, se agrega eso que tiene una retención y se agrega el valor diferencial del dólar, que cuando uno tiene que comprar vale más de 150 pesos en muchos casos, y el dólar que recibe del Banco Nación. Entonces, lo que podemos decir, el precio internacional de la lana no es malo, está por encima de los valores normales, con una perspectiva que para el segundo semestre, según algunos analistas, va a mejorar, porque tenemos que tener presente esto. Los últimos días todos hemos escuchado de cómo la soja está superando los valores históricos sí. Incluso del año pasado. Fíjate que esto no es algo normal. A los argentinos no nos asombra cuando algo sube 50% o 100%, pero internacionalmente es mucho que la soja suba de 350 dólares como estaba el año pasado a 600 dólares este año. ¿Eso por qué es? Porque sale China a comprar y China es una aspiradora que levanta los precios. Más la perspectiva de que en Estados Unidos baje la cosecha, entonces toman posiciones para comprar más. Atrás de la soja van los demás commodities. O sea que la perspectiva del valor de la lana para el segundo semestre es acompañar esta suba. Entonces tenemos por un lado que la perspectiva del precio de la lana para el que produce no es mala, pero después tenemos que ver los costos de producción y la producción en sí. Los costos de producción son elevados porque no escapan a la realidad de cualquier producción, podemos decir en general, o la producción agropecuaria en particular. El tema de las cargas sociales, el tema del precio del gasoil, la distancia, los costos de los insumos que en muchos casos son en dólares. El panorama es un poco menos peor que desolador, por no decir desolador, en el área de influencia nuestra. ¿Hablás por qué? ¿Por los factores de primero por los factores, Hacienda? Sí, tiene que haber, nosotros si tenemos que hacer un mea culpa desde el punto de vista de los productores, para que pueda seguir la producción lanera en nuestra zona, tiene que haber un cambio en la mentalidad del productor. Esto lo trato de resumir de la siguiente manera. Durante muchísimos años el productor de lana en nuestra zona, cualquier ciudadano común lo veía, pero este tiene campo, es un oligarca, un terrateniente, fíjate, con 3, 4, 5 mil ovejas, tenía un excelente vivir, vivía en el pueblo, el campo lo manejaba con personal. Esto te estoy hablando en promedio, obviamente tenemos los que tienen más animales y los que tienen menos animales. Un campo de 3, 4 mil animales. Funcionaba perfectamente. Sí. Hoy la persona que tiene menos de 3.000 animales tiene que sacar plata de otro lado, de los ahorros, de otra actividad que tiene, para ponerla en el campo, porque la estructura de costos que hay hace inviable la producción. A eso se suma el cierre de los campos con el avance de los predadores y el avance de los robos, porque el tema de los robos estos días se ha tratado mucho. No solo es el robo de Hacienda, sino es el robo a la propiedad de los campos que han quedado cerrados. Ahora me vas a contar, tenemos que ir, me están comentando, a un corte, el último corte y volvemos enseguida. Interesante el tema para hablar con Ricardo Iriani, referido al tema de por qué se están despoblando los campos, en definitiva, así que ya volvemos. La higiene es salud. Ross Brokers, seguridad y confianza. Tu buena inversión tiene un nombre. Imagen Inmobiliaria, en Irigoyen 835 Trelew. Imagen Inmobiliaria. En Casa Teixeira vas a encontrar todos los artículos de almacén al mejor precio, disponible para todos los comercios y público en general. Comprá por producto individual o paquete. Ofertas promocionales todas las semanas. Comprá más y ahorrá mucho más en Casa Teixeira. 25 de mayo 476. Lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 19:30. Sábado de 8 a 12.
20 de junio 1120, lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábado de 8 a 12. Denadey Neumáticos, distribuidor oficial FATE, servicio de alineación y balanceo, llantas originales y deportivas, planes de pago para todos los presupuestos, tarjetas de crédito, 12 y 18 cuotas. Encontranos en Hipólito Yrigoyen 1465 Trelew y en Puerto Madryn, Avenida Gales 315. Denadey Neumáticos, experiencia, responsabilidad y la mejor atención. Nos estamos preparando. Volvemos a entrenar. Gimnasio Saludable C. Aparato y musculación. Spinning, pilates. Funcional, K. Entrenamiento al aire libre. Asesoría y planes de entrenamiento personalizados. Consultas nutricionales. Kinesiología. Masajes. Planes para toda la familia. Además, promociones por pago adelantado. Viví la experiencia de entrenamiento en el SEC. ¿Vos estás listo? Nosotros también. Gimnasio Saludable SEC. Bajo protocolo COVID-19. Trelew, Rawson y Puerto Madryn. El gremio más grande de la actividad privada. Mirá qué buena noticia. Los miércoles, en estación de servicio Puma Trelew, 5% de descuento en naftas. Los jueves, en Action Evangelina Trelew y Action Bruno en Puerto Madryn, 5% de descuento en naftas en Trelew, estaciones de servicio Puma y Action Evangelina. En Puerto Madryn, Action Bruno te traen muy buenas noticias. Bueno, 58 minutos pasaron de las 9 de la noche, estamos ya en la parte final del programa del día de hoy. Estamos en vivo con el ingeniero Ricardo Iriani. Es apasionante hablar con Ricardo porque empezamos a hablar del tema de la carne, algo que nos preocupa, obviamente, y es importante en el tema de la composición de todos los días, ¿no? Cuando uno va a la carnicería, o por lo menos en la parte cultural, lo que significa para cada uno de nosotros como argentinos. Y ahora entramos en el mundo del campo también, ¿no? Muy importante hablar con Ricardo sobre la situación y dijo una palabra, es desolador el panorama, es muy preocupante, es desolador y nos está explicando justamente cuáles son las causas, así que bueno, en estos minutos que nos quedan de programa me gustaría abordar este tema porque es muy importante por toda la cantidad de gente que trabaja en el mismo, bueno, lo que significa el movimiento en el campo de toda la Patagonia. Ricardo, es así, ¿no? Es desolador, me decís, Sí. o por lo menos muy preocupante lo que viene en algunos sectores, ¿no? Exactamente. Cuando uno dice así palabras que pesan tanto o que golpean, hay que ser cauteloso, ¿no es cierto? Porque quizá algún productor de la Ruta 3 para la costa, lo que es Camarones, o la península, me dice, no, pero a mí me va bien. Claro. La provincia del Chubut tiene, es muy grande y tiene mucha diversidad de climas, de realidades. De la Ruta 40 para la cordillera es otra realidad. Estamos hablando de lo que es la meseta central, con muchos años de sequías, con en algunos casos podría decir, bueno, el año 2014, la inundación que hubo en Telsen, que se llevó hasta estancias y cascos completos. Entonces, la ceniza, el hecho de que muchos años hubo falta de rentabilidad, que muchos campos cerrados. Entonces, quedan productores, cuando hablo de la zona nuestra de influencia, es ese rectángulo artificial que uno puede tener del paralelo 42 hasta más o menos Garayalde y de la costa hasta Paso de Indios, Gastre. Hay muchos campos que han sido cerrados, en los cuales las personas los siguen cuidando, pero en otros casos están en la categoría de abandonados, que se han robado hasta... Sin animales. Sin animales y sin personas que cuiden las instalaciones. Entonces, en muchos casos los ladrones, los delincuentes, los amigos de lo ajeno hacen base en esos campos abandonados para robar en los campos vecinos. Es muy preocupante. Hay que valorar el trabajo que hace la policía, que hace Avigeato, pero después hay que dar una vuelta de tuerca con todo lo que es el Código de Procedimientos Penal, porque un productor me decía, conozco al que me ha robado más de 14 veces, es una persona que tiene 20 ingresos en la policía, pero no tiene una sentencia firme.
Entonces, ¿qué hace falta hacer para que los fiscales, los jueces, la justicia en general se den cuenta que hay que mostrarle a la sociedad? Bueno, eso pasa también, Ricardo, en la zona de Chacras, ¿no? Este tema recurrente también. No se escapa ni a la zona de Chacras ni a la ciudad. El otro día un productor me decía que vino del campo, llegó a la ciudad y le habían robado, le habían entrado en la casa de la ciudad. Así que el productor es parte de la sociedad en que vivimos. Y el problema del campo es parte de esa sociedad. Tanto en robo de chacras, que avanzan y son muy complicados en algunas zonas de chacra, en la ciudad, violentos, en alguna zona de chacra, y en el campo, por supuesto, que no se escapa. Claro, y Ricardo, y esto, ¿no? Uno tiene amigos que cuentan y dicen, por allí, el tema del puma, por ejemplo, ¿no? Siempre y el puma, bueno, ¿qué pasa con este tema? Es uno de los problemas. Si tenemos que puntualizar y le preguntamos a un productor cuál es hoy el problema, siempre hablando de nuestra zona, que más le preocupa, sin dudas va a decir el puma, que dentro de los predadores es uno más, ¿no es cierto? Porque está el zorro, el gato montés, el jabalí, pero el puma es capaz de hacer mucho daño. Lo pongo con ejemplos. Un productor me dijo que en una noche un puma le mató 7 carneros. Un carnero vale 20, 30, 40 mil pesos, imaginemos el daño. Un puma en una noche puede matar 25, 30, 40 borregas, varios capones. ¿Hay un avance del animal? ¿Cómo que hay un avance históricamente fue así? ¿Cómo es? El puma es un animal nativo de la Patagonia. Cualquier persona que defienda lo que es el ambiente me va a decir, bueno, pero el puma estaba antes que era oveja. Y es así. En ningún caso los productores quieren exterminar el puma, sino mantenerlo a raya, para que no le haga un daño que traspase ese umbral económico de la rentabilidad, porque si no el campo se cierra. Claro. Y eso es lo que está sucediendo. En general el puma, cuando se poblaron los campos, se mantuvo a raya y siempre existió porque de hecho hoy está aumentando su población. Pasa lo mismo con el guanaco, también por la cantidad de la población que hay de guanacos en Chubut y en Santa Cruz. El otro día miraba unas cifras que son millonarias de cantidad de... Cuando uno dice, por ahí hasta con precaución, dice, che, estaré leyendo bien la cantidad de guanacos o que hay en Chubut, en Santa Cruz, habla de millones. Exactamente, y ahí pasa lo mismo. En la década del 80, hasta la década del 80, el guanaco se combatía libremente. Después entró en una categoría a nivel nacional, que es la CITES, que indica que es un animal en peligro de extinción. Cualquier productor me va a decir no está en peligro de extinción y yo te lo puedo decir, mi opinión personal, no está en peligro de extinción. Pero ¿qué pasa? Antes se mataba sin ningún tipo de control. Claro. Hoy la caza está controlada. A pesar de estar la caza del guanaco controlada, ha aumentado la población. Y ese es otro tema que da para otro programa, porque el tema del guanaco es un tema fascinante. Ahí se puede también tener y de hecho deben estar así, hay frigoríficos, según tengo entendido, en Santa Cruz, que se dedicaban inclusive a exportar carne de guanaco. Sí, ahí lo que hace falta es una inversión grande por parte de alguien. Comercializarlo, ¿no? Sí, hay un plan nacional de guanaco. Claro. Hay un plan provincial en Chubut y el plan provincial tomado en Santa Cruz, que es copia del nuestro. ¿Qué es lo que falta para poner en marcha a una escala alta? Lo que vos decís está bien. En Santa Cruz se faena guanaco, pero oficialmente 300, 400, 500 en el año, que no es nada. Acá hay campos que matan más de 300 guanacos, cualquier productor puede traer al pueblo guanacos cazados con fines de consumo propio, no para comercializar. Ahora bien, para comercializar el guanaco hace falta seguir unos protocolos bromatológicos que no los siguen. Hay cazadores furtivos que van y los traen al pueblo, que muchas veces vemos en las noticias que los agarran. Pero ¿qué hace falta para que ese protocolo se ponga en marcha? Inversión. La inversión, si no lo hace el privado, la tiene que poner el Estado. El Estado no tiene para hacer la inversión para poner en marcha el plan del guanaco para la caza y para el consumo de la carne, que vendría a cubrir un cupo grande de las proteínas que necesitan los chubutenses. Claro, porque ahí está ligado a este tema. Y no hay ningún inversor que lo quiera hacer hoy, Fernando, porque los costos son muy altos para la captura. Exactamente. Claro. Tiene que invertir en 2.000 metros de manga, claro, hay unos protocolos... las capturas son muy especiales, ¿no? Porque es un animal muy grande. Y avanza en algo que estamos trabajando en la lana, que no vamos a tener tiempo de desarrollarlo hoy, pero en cualquier momento lo hacemos, que son dos cosas que también, paralelamente a ese panorama desolador, el productor lanero sigue trabajando en protocolos de bienestar animal, en protocolos de cuidado del ambiente, en protocolos de la huella de carbono, que son las 3 patas que van a venir en los próximos 10 años, por supuesto para aquellos productores que puedan seguir produciendo, porque hay demanda a nivel mundial de lana, sabemos producir lana muy bien, lo que hace falta es un trabajo que un productor solo no lo puede hacer porque queda abandonado, para que todo esto se junte y se pueda dar más trabajo y riqueza para los chubutenses. Claro, bueno, y este tema lo vamos a dejar justamente para otra ocasión, porque bueno, tenemos que ir terminando el programa de hoy. Pasaron 6 minutos de las 10 de la noche y hablar con Ricardo Iriani, empezar con un tema, y como es un hombre tan preparado, indudablemente nos va desplegando
varias, concretamente en estos temas que él maneja y muy bien. Nos quedó la parte del Citron, ahora por lo menos vamos a hacer un título porque yo lo adelanté y no avanzamos nada, pero un tema fundamental, y lo vamos a dejar para la próxima, Ricardo, que es el darle el valor justamente a la lana, darle el valor si se pueden realizar. Bueno, mucha gente dice, che, pero tenemos tanta lana, ¿hay alguna manera de industrializarla en la zona? Yo no sé, buscarle la vuelta, que hace tantos años estamos buscándole algunas alternativas a la producción. ¿Puede ser, no puede ser? No sé, ¿cuál es tu opinión? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que de a poco. Vos fijate que decíamos, el 90% de la lana se exporta. Sí. La lana se exporta sucia, así como sale de la oveja, se enfarda, se exporta, se puede lavar, se puede peinar. ¿Qué es lo que no se hace acá? De hecho acá un polvoranero, ¿no? Exactamente, pero acá se podría dar una vuelta de tuerca de darle algunas características a la lana de lo que demanda el mundo, lo que demanda China, lo que demanda Europa, Medio Oriente, Estados Unidos. Y la etapa final es ya producir la prenda, ¿no es cierto? El hilado, claro. Y eso va mucho con la moda. En Chile se hace algo, de a poquito, si nosotros pudiéramos generar las condiciones. Cuando digo generar las condiciones es ser amigo de los inversores y no echarlos. Claro. Trelew tiene toda la capacidad instalada. Tenemos el gas, mano de obra. el mano de obra capacitada por toda la gente preparada del polo textil. El parque industrial impresionante, hay mucha superficie ociosa en el parque industrial. Yo creo que el desafío es ese, ¿no es cierto? Producir más lana de alta calidad con esas características excepcionales que tiene el sello de la Patagonia y ser capaces de darle valor agregado acá en la zona. Bueno, escúchame, contame el Citron. No, rápidamente, el Citron es una muy buena idea que hizo el municipio de Gaiman a través de Diana Owen y Marcela Plus de poner el mes del Citron, porque es el mes donde se cosecha. ¿Qué es el Citron? El Citron es una planta, puedo decir el nombre científico, Citrulus, de la familia de las cucurbitáceas, pero en castellano sería que es un primo del zapallo, un primo hermano de la sandía, de esa familia. Pero ¿qué pasa? Es muy ácido. Y ese nombre Citron, que el nombre original es Citron melon para los británicos y los norteamericanos, es una planta que se trajo acá probablemente con los galeses que vinieron en la segunda parte del siglo XIX y era parte de la quinta. O sea, había tomates, había zanahoria, había zapallo y había Citron. Como es muy ácido, con el Citron se hace dulces, se hace caramelos, se hace torta, pero no se puede comer fresco. Hoy ya es una tradición y no es exagerado decir que el Citron se produce y se procesa solamente acá en el Valle del Chubut. En ningún otro lado de la Argentina, ni ningún otro lado de Sudamérica, dulce, ¿no? En forma de dulce. En el norte, cuando vienen los visitantes de Salta, de San Luis, de San Juan, se lo confunden con un primo también, que es una cucurbitácea, que es nativa de la Argentina y de otras partes de Sudamérica, que es la cayota o la sandía blanca. Y allá en el norte se comercializa mucho, vía también dulces, caramelos. Claro, con los caramelos, con los bombones. Entonces acá hay una posibilidad, de hecho hay empresas acá en Trelew, en Madryn, en Gaiman, que producen esos dulces tan ricos que se comercializan y que yo diría que el dulce de Citron es un embajador cuando se va de la zona de lo que es el Valle del Chubut con su rica historia. Bueno, Ricardo, la verdad, gracias como siempre, sos muy amable, tenés que venir desde Gaiman, tenés que volver a casa, trabajás todo el día y tuviste la amabilidad de estar con nosotros, lo cual nos pone muy contentos, nos honra tu presencia y te propongo, bueno, para más adelante, bueno, hemos hecho tantos programas de colonización galesa, de la producción en el valle, de la historia fascinante, has escrito muchos artículos sobre los mismos, así que bueno, siempre es un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, muchas gracias. Gracias a vos y saludos a la familia. Muy amable. Bueno, espero que lo hayan disfrutado como nosotros, muy amables por estar allí cuando pasaron 10 minutos de las 10 de la noche, gracias al director del canal, a los camarógrafos, compañeros, a todos ellos. Es increíble esto, ¿no? Y lo puede corroborar Ricardo. Estamos solos, está todo el estudio absolutamente vacío y lo hacen todo por remoto. Es maravilloso poder trabajar en estas condiciones, la verdad. Aquí en el Canal 12, la verdad es espectacular. Estamos solos. ¿Está saliendo? Sí, no sé dónde están los muchachos, en algún lugar allá en el control técnico, pero nosotros estamos los dos solitos a 2,5 metros de distancia con Ricardo Iriani. Bueno, que la pasen muy bien. Este programa se repite mañana a la tarde y el sábado también, así que gracias a los auspiciantes y a ustedes por seguir con toda la programación de Canal 12. Los espero el próximo jueves, con otra propuesta de 12 por 2. Que la pasen muy, pero muy bien. Hasta siempre, muy amables.